Bienvenidos a este segundo devocional de esta semana, de esta serie que llamamos La Justicia de Dios. Y para continuar lo que comenzamos ayer, que hablamos acerca de la justicia que Dios manifestó sobre nuestra vida a través de Jesús, quería que podamos ver hoy un concepto que está en Romanos 6, el capítulo siguiente de lo que hablamos ayer, que es ser siervos de la justicia. Que en un principio a veces como que tiento a pensar que es algo medio negativo, ¿no? Hablar de siervo, de esclavo, de servidumbre. Pero veamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. En simples palabras, ahora lo vamos a leer en Romanos 6, este contexto establece que antes éramos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque obedecíamos al pecado. Pero si ahora nos movemos según la justicia, recordad que si dijimos que Cristo murió por nosotros y confesamos eso, se establece justicia sobre nuestra vida. Entonces, si nos movemos según esa justicia, si obedecemos la justicia de Dios, ahora somos esclavos o siervos de la justicia. Leamos Romanos 6:16. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Entonces, con lo que hablamos ayer de esta famosa frase, Jesús murió por mí, ser siervo de la justicia es hacer que esta frase, Jesús murió por mí, deje de ser solo una frase y comience a determinar todas nuestras acciones en nuestra vida. El Jesús murió por mí no es solo un discurso popular de la iglesia, sino es el timón de nuestra vida. Ser hijo de Dios ahora no solo es un derecho, sino también pasa a ser una obligación cuando pasamos por el perdón de pecados y la justificación. Y eso es algo bueno, ¿no? No hay muchas opciones. O el pecado gobierna sobre tu vida, o Dios y la ley de Dios gobierna sobre tu vida. Ahora déjame plantearte esto. Si la justicia de Dios establece que somos justos y santos, como siervos de la justicia, estamos obligados a llamarnos así. Recordad esto, que por el pecado, por la desobediencia de uno, muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno, muchos fueron justificados y constituidos santos. Entonces, perdemos todo nuestro derecho a llamarnos o identificarnos como pecadores. Pero antes de que pensemos mal acerca de esto no me refiero a esto que signifique inmunidad al pecado o que no tenemos la capacidad, ya no tenemos más la capacidad de pecar, sino que el enfoque correcto es hablar de posición y de identidad. No somos pecadores luchando con nuestra santidad, somos santos luchando contra el pecado. Es la misma batalla, pero ¿de qué lado estás? ¿Sos un pecador o sos un santo? Recuerda, es la misma batalla, pero determinando de qué lado estás, determina tu victoria, tu derrota. Creo que hemos creado un concepto de esclavitud y libertad que es muy pobre o muy vago, que no refleja realmente la experiencia íntegra de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, nuestra Constitución en Argentina dice que somos ciudadanos libres. Ahora, si desobedecemos esa Constitución, somos castigados. Y la Biblia es clara, como leímos recién: sos esclavo, sos siervo de la ley a la cual obedeces. Eso es lo que dice Romanos 16, como leímos recién. Probablemente a la hora de pensar en un esclavo, imaginamos a esta persona sometida, castigada, maltratada por alguien que es más poderoso, por así decir, que obliga a esta persona a actuar de cierta manera, y si no lo hace, puede ser castigada. Es una situación en la que nadie quiere estar, ¿no? Y esto es lo que, si pensamos un poco, esto es lo que hace el pecado sobre nuestra vida. Se entrometió en nosotros, en nuestro curso de la vida, con mentiras y engaños para tomar nuestra libertad, y ahora no solo gobierna el mundo, sino que también gobierna la vida de las personas. Y podemos ver que la gente en este momento ahora, cuanto más peca, más libre se siente. Es muy interesante ese concepto, ¿no? Pero al mismo tiempo, pensá en esto, al mismo tiempo,
Adoramos a un Dios que cantamos y oramos y agradecemos continuamente, que nos hizo libres, y en el mismo momento nos llamamos siervos de Dios. Qué interesante, ¿no? Entonces, este concepto de libertad que tenemos, o de esclavitud, mejor dicho, el concepto de esclavitud lo podemos entender aún más entendiendo el concepto de libertad, que libertad no es hacer lo que quiero, y que nadie me diga que tenga que hacer, sino que yo hago lo que quiero. En realidad eso no es libertad, eso es anarquía, ¿no? Que no haya leyes sobre mí, que yo hago lo que me plazca, sino que libertad es la capacidad de elegir, y en este contexto que gobierna nuestra vida, es la capacidad de elegir a quién obedecer. Recordad esto: Dios nos hizo libres, pero nos llamamos siervos de Dios. Entonces es totalmente relativo. Por supuesto, hay una esclavitud que es impuesta, la cual es totalmente incorrecta y negativa, pero eso no niega ni quita el principio de que aquello a lo que obedecemos, eso nos gobierna. Lo que está en el trono de nuestro corazón, eso es lo que nos gobierna. Si el pecado gobierna en tu corazón, eso es lo que gobierna tu vida. Si Dios está en tu corazón, eso gobierna tu vida. Dios gobierna tu vida. Hay un concepto, en el contexto de Romanos 6, vemos las famosas preguntas de Pablo que dice: entonces, ¿podemos pecar para que abunde la gracia? De ninguna manera, dice Pablo. Después dice: ¿pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia? De ninguna manera. Entonces, lo que propone Pablo en los versículos siguientes dice que si Dios nos da vida nueva, ¿por qué quisiéramos vivir como la vida vieja? Dice: si nosotros morimos al pecado, no podemos vivir para el pecado, sino que ahora vivimos para Dios. Y el deseo de querer vivir, aún pasando y diciendo que Jesús murió por nosotros, el deseo de vivir la vida vieja significa que realmente no hubo una conversión en nuestro corazón. Romanos 10:10 dice lo siguiente: dice que en nuestro corazón creemos para justicia, para justificación, pero con nuestra boca confesamos para salvación. Entonces vemos dos tipos de personas: una que por ahí le da vergüenza publicar que Jesús murió por él, que lo salvó, que es cristiano, que lo que sea, pero dice: yo creo en mi corazón y con eso ya es suficiente. Pero el versículo es claro: con el corazón creemos para justicia y con la boca confesamos para salvación. Ahora tenemos otro tipo de personas que dicen: yo soy cristiano, voy a la iglesia todos los días, creo que Dios me salvó, pero tienen un corazón totalmente corrompido y gobernado por el pecado. Vemos que en ningún momento el otro se superpone, ninguno es más importante, los dos son necesarios: confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. Entonces, entendemos como libertad a la capacidad de elegir, y si no tenemos capacidad de elegir, entonces no tenemos libertad. Entonces el ser humano no era libre porque no tenía la capacidad de escaparse de la consecuencia del pecado. Pero por la gracia de Dios recibimos esa libertad y hoy podemos elegir entre la vida y la muerte. ¿Qué para merecerlo? Nada, pero recordemos que si bien es una realidad, no lo merecemos, pero ese no es el enfoque principal, porque no determinamos, el obrar de Dios no es determinado por lo que merecemos o no merecemos, sino por lo que es lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer. Y vemos completamente en toda la Escritura y toda la Biblia que todo esto es por amor y pura gracia y voluntad de Dios. El concepto pecaminoso o humanista, por así decirlo, de la libertad es: no tenés que obedecer, porque libertad es hacer lo que vos querés. En realidad esto no es libertad, una libertad libre de reglas, por así decirlo, donde la única regla es que no haya reglas, y esto ya se contradice a sí mismo porque hay una regla que dice que no hay más reglas, ¿no? Pero el concepto bíblico que encontramos es: obedece y vas a ser libre. ¿Y por qué se da esto? Porque estamos hablando de la autoridad máxima sobre todo el universo, la ley que está por encima de toda ley. Eso significa que obedeciendo esa ley somos libres, como la Constitución en Argentina. Obedeciendo nos mantenemos libres del castigo que trae la desobediencia. Recordad que la ley de pecado
no es más que la desobediencia a la ley de Dios. Y mientras desobedecemos la ley de Dios o obedecemos la ley del pecado, eso nos condena a muerte. Pero si obedecemos y nos hacemos siervos de la justicia, tenemos vida eterna. Y estos no son simplemente límites que Dios establece como para limitar nuestra libertad, sino que son reglas que mantienen un orden perfecto en todos nuestros ambientes. Cuando el pecado entró en el ser humano, no solo desordenó la tierra, porque el ser humano perdió toda autoridad y ahora gobierna el pecado, sino que también entró en nuestra vida, y toda nuestra vida en pecado, las vidas que están gobernadas por el pecado, están desordenadas. Vemos muchas veces que la Biblia nos dice de pasiones desordenadas que corrompen no solo nuestra vida, sino nuestros ambientes. Y por eso la ley de Dios, como la ley de la Constitución Nacional, está para establecer un orden y no solo límites. Solo hace falta ver el mundo como está hoy. Imagínate pensar cómo está el mundo hoy teniendo acceso a Dios. Imagínate si no tuviéramos acceso a Dios. Romanos 6, 17 y 18, para terminar, dice lo siguiente: pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces lo que quiere decir acá es: de quién gobierna tu vida, de él sos siervo, y de quién sos siervo recibirás tu fruto. Los amos de los esclavos en la antigüedad, cuando la esclavitud estaba legalizada, por así decirlo, aún así estaban obligados a darles de comer una mínima paga a sus esclavos para que mínimamente mantenerlos vivos. De aquello que gobierna tu vida, recibirás fruto. Sigamos con el versículo siguiente, Romanos 6, 20 al 23 dice: porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Esto lo podemos llevar al revés: cuando eran esclavos de la justicia, ahora son libres del pecado. Porque ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora les avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo. Entonces vemos que la creación fue creada para estar bajo una ley. Nunca va a ser libre de ninguna ley, sino que está establecida por una ley que es la ley divina, la ley sobrenatural, que mantiene un orden perfecto para nuestras vidas. Y todo esto es por gracia y voluntad de Dios. Todo lo que creó Dios está bajo su dominio. Y todo lo que propone ir en contra de la ley de Dios es pecado. La libertad nos damos cuenta que tenemos libertad cuando obedecemos a la ley superior, que es la de Dios. Somos libres del pecado cuando obedecemos a Dios, pero somos libres de Dios cuando obedecemos al pecado. Y vamos a continuar viendo esto en los próximos devocionales, pero quería ponerte y recordarte esto. Hay mucha gente hoy que sigue siendo esclavo del pecado por una sola causa, que no saben que tienen la libertad de elegir por la vida a través de la gracia de Dios, y debemos orar por esto. Así que te espero en el devocional de mañana, donde vamos a continuar conociendo un poco más acerca de la justicia de Dios. En nombre del Señor y a cada uno de aquellos que estamos participando. Padre, en esta mañana levantamos esta copa que es